Sí, el mes pasado se tuvo el lanzamiento oficial de la hoja de ruta. Esta hoja de ruta pasó por consulta pública en la plataforma del Ministerio de Ambiente, en su página web, para ser consultada con toda la ciudadanía. Además, te puedo contar que esto fue un proceso participativo que se realizó desde el 2023-24 e incluyendo a todos los sectores, desde gobierno, sector privado, ONGs, academia, y a los recicladores de base. Ustedes tienen un análisis de datos de la contaminación por plásticos en Panamá de manera exhaustiva. Antes de hablar de cómo funciona la hoja de ruta, quisiera que nos detalles. A ver, ¿qué nos trae hoy? En el 2022, en promedio, cada persona en Panamá generó alrededor de 90 kilogramos de residuos de plástico. Más del 88% de los residuos plásticos, es decir, 336.000 toneladas generadas en Panamá, son gestionados de manera inadecuada. La hoja de ruta es una iniciativa que ofrece un análisis exhaustivo de la cadena de valor de plásticos en Panamá, identificando y detallando las acciones claves necesarias para lograr una reducción significativa de la contaminación por plásticos. Hoy en Ciencia para Todos nos acompaña Nicole O'Callaghan, especialista de impacto y métricas de la National Plastic Action Partnership. Bienvenida, Nicole. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, muy bien. Nicole, ¿quiénes están detrás de la ruta y cuál es el rol que cumple cada uno? Vale, te cuento un poquito, mira, sobre todo de lo local a lo general, te Sí, un cuento que poquito la AMCON música. es la organización anfitriona en Panamá. Poquitito bajito. Y esto viene desde una acción global, se llama GPUB, que es el Global Plastic Action Partnership. En español sería La alianza. sorry, disculpa. La plataforma global para la acción para los plásticos, creada por el Foro Económico Mundial, y aquí en Panamá el socio es el Ministerio de Ambiente. Okay. ¿A partir de cuándo la hoja de ruta empieza o ya se formalizó realmente la iniciativa? Sí, el mes pasado se tuvo el lanzamiento oficial de la hoja de ruta. Esta hoja de ruta pasó por consulta pública en la plataforma del Ministerio de Ambiente, en su página web, para ser consultada con toda la ciudadanía. Además, te puedo contar que esto fue un proceso participativo que se realizó desde el La, la, po- 2023-24 e incluyendo a todos los sectores, desde gobierno, sector privado, ONGs, academia, y a los recicladores de base. Ustedes tienen un análisis de datos de la contaminación por plásticos en Panamá de manera exhaustiva. Antes de hablar de cómo funciona la hoja de ruta, quisiera que nos detallaran cuáles son esos hallazgos que pudieron encontrar. Uno de los hallazgos que para mí personalmente llama mucho la atención es que de circularidad estamos por debajo del 1%, por igual que el tema de reciclaje, entendiendo que reciclaje no es la única acción Uh-huh. propuesta por esta hoja de ruta. Es impresionante también que por persona generamos 90 kilos eh, de plásticos anuales. Y no solo eso, sino que no se gestionan de manera correcta, y es por ello que nos encontramos tanto plástico en nuestros ríos, mares, en la calle, y 37% de estos son quemados a cielo abierto, y estas quemas de plástico generan tóxicos llamados dioxinas y furanos, que son cancerígenos. O sea, no deberíamos quemar el plástico. Sin embargo, puedo entender que al tener una mala recolección y disposición, pues el ciudadano busca la manera de gestionarlo, pero es muy peligroso para nuestra salud. Okay. Ustedes vaticinan a través del informe que tienen publicado en la web cómo sería el Panamá si no se implementa esta hoja de ruta, digamos que en este quinquenio o en los próximos años. ¿Cómo sería ese Panamá si no realmente somos partes de la solución del plástico en Panamá? Vale, sí. Quizás antes de hablarte de números, me gustaría Ok. más bien invitar a todos nuestros oyentes a que vayan y visiten la página web de la hoja de ruta, donde pueden descargar el documento completo y ver todos los datos, y visualmente podrían ver las gráficas de cómo estos dos escenarios pueden compararse. Hoy día estamos como alrededor del 1%,
de reciclaje, disculpa, y podríamos llevar esto con diferentes acciones a un 58% de circularidad. Quiere decir circularidad desde cambiar el modelo de consumo con sistemas de refill. Refill en español sería como de relleno. Uh-huh. Podríamos tener acciones en temas de reciclaje, tenemos acciones también en el cambio del diseño de los empaques o de los envases o de diferentes plásticos encontrados en nuestra economía hoy día. Okay. ¿Y cómo sería la hoja de ruta que ustedes proponen? Sé que sería parte de una economía circular de plásticos en Panamá, pero para que los oyentes o radioescuchas sepan de qué trata la hoja de ruta en sí. Vale, te cuento un poco más sobre la hoja de ruta. Ah, sabes, te mencionaba la página, pero no te dije cuál era la página, déjame decirla, sorry. Sería NPAP, sería npap-panamá.org, npap-panamá.org o el Instagram sería Panamá NPAP. Ja. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el documento propone primero de todo una línea base. Seguido de eso se proponen acciones que le llaman catalizadores, que serían cómo podemos agilizar la gestión de estos plásticos de manera responsable. Por ejemplo, podríamos fortalecer el marco regulatorio con iniciativas que adopten un poquito más la economía circular. Podemos también movilizar financiación sostenible en infraestructura. Podemos también estimular una coordinación entre actores de toda la cadena de valor, entendiendo que los problemas complejos no se resuelven solos. Necesitamos mucha coordinación e integración entre actores. Tenemos también fortalecer la conciencia de los consumidores en torno a los impactos del plástico, cambiando un poquito nuestro modelo de consumo. Y por último, garantizar una transición justa hacia una economía circular de plásticos que sea muy inclusiva, contemplando todos los grupos de actores involucrados. Cuando te refieres a todos los grupos de actores, me imagino que es el ciudadano de a pie, es el empresario, viene el gobierno, las ONG. Es correcto, inclusive también el enfoque de género es importante y también a los recicladores y recicladoras de base, que son los que desde la base recogen mucho de los materiales que pueden ser aprovechados más si se recogen desde el origen, sin ser como ensuciados en el camino. Sí, ahí leía que estaban siendo como estigmatizados y que no tenían como la suficiente protección de seguridad para realizar bien su trabajo. Es ahí el punto en donde todos tenemos que ser parte del cambio. ¿Qué debería hacer más el ciudadano para ser como parte de esta solución de reducir al menos el consumo del plástico? Lo primero es ser consciente que estamos como rodeados de plástico y que es muy útil para la vida y nos facilita ciertas cosas, el tema de la salud también. Pero, por ejemplo, hay plásticos de un solo uso que puedes escoger si usar o no usar. Puedes como tener una botella, puedes también tomar en cuenta que la ropa también es plástico, puedes usar también como algodón. Son tantos cambios, como que una vez eres consciente empiezas a darte cuenta de la cantidad de plástico que podrías evitar. En vez de comprar un champú pequeñito, quizás compra un champú más grande o un champú de barra sólida. O sea, no sería tanto como reciclar, sino como reducir y ser consciente de que no debes consumir tanto de lo que ya necesitas, ¿no? Eso es lo primero, lo cual nos lleva al ahorro. Y bueno, y lo último sí sería una disposición un poquito más responsable y amigable con el ambiente. Si está dentro de tus posibilidades reciclar, toma la opción de también reciclar. Okay. Sobre los cómo juegan los vertederos de basura, ¿cuál es el rol que tendría que hacer el gobierno para que... Porque también leía que, o sea, el plástico no se depositaba de la manera correcta y si se depositaba se tenía como que calificar de cierta manera. Sí, bueno, el rol principal del gobierno tiene muchos roles, dependiendo de la institución, tiene
con una responsabilidad distinta. Un ejemplo podría ser establecer metas de reducción o eliminación de plásticos que se puedan evitar. Podrías también como impulsar la innovación para el sector privado, I+D, que le llaman, que es investigación y desarrollo. Podemos también no olvidar a la academia, entendiendo que hablamos acá con Ciencia para Todos. Eh, Movilizar fondos también de gobierno central para que las municipalidades puedan también mejorar el tema de recolección, tanto en lo rural como en lo urbano. Eh, Muchas cosas, son tantas, tantas, tantas que se pueden hacer. Monitoreo, sobre todo, también es importante. Que entre las acciones clave también se encuentra promover alianzas en el sector privado. ¿Van a realizar algún tipo de taller a nivel de provincias? ¿Qué más va a hacer la organización como para generar conciencia en la ciudadanía? Porque tal vez no Sí. todos, o sea, muchos podrán leer y descargar el documento, pero no todos estarían como muy dispuestos a hacerlos. Entonces no sé qué otro tipo de actividades ustedes realizarán. Bueno, una actividad importante, quizás de la parte más del proyecto, te puedo contar que se va a crear un comité directivo que va a estar incluido dentro de él en ministerios, autoridades, también va a estar el sector privado, también va a haber sociedad civil. Dentro de este comité directivo van a salir de ellos grupos de trabajo en donde serán temáticos. Puede ser un tema normativa, puede haber otro tema de coordinación de actores, y en esos espacios la sociedad también puede involucrarse. Y de ahí van a salir acciones que se prioricen por parte de estos comités, y dentro de ellas pueden darse algunas actividades de educación ciudadana. Hola, hola, ¿qué tal por acá, Magdiel? Yo tengo una pregunta ahora que menciona esto de la ciudadanía y que se involucre, porque a veces cuando se crean estos espacios solemos asociarlos con organizaciones, con la parte gubernamental, por supuesto, con la academia, y el ciudadano se siente muchas veces, y no digo que sea así, pero es que a veces, quizás por el desconocimiento, se siente que está exento o que no tiene los espacios para participar. Yo creo que este punto es muy válido e importante, ¿no? La exhortación que hacen ustedes para que las personas participen. ¿Y por qué lo digo? Porque el aspecto de los plásticos, que no es un tema nuevo, se viene discutiendo desde hace mucho, y lastimosamente lo que sucede cuando pasamos por los ríos de la ciudad de Panamá, incluso en el interior también ya se ven plásticos, o vemos las áreas de manglares, sobre todo las que conocemos aquí por Panamá Viejo y Costa del Este, que están pero atiborradas de plásticos. Y parece que esto no se detiene, sino que va en aumento. Entonces, el cambio de comportamiento, por supuesto que es un aspecto que, como usted decía, depende de todos nosotros. Pero si seguimos o sea, si la vida continúa como que aquí no pasa nada, como que eso lo tiene que hacer el gobierno o eso lo hacen las organizaciones, pero el resto se desentiende, yo creo que no se va a llegar quizás a esas metas. Entonces, el aspecto acá es cómo involucrar más a los ciudadanos para que ellos se sientan parte de y al ser parte también puedan contribuir a todas estas iniciativas que ustedes están promoviendo. Bueno, desde la información al ciudadano, entiendo que estaremos haciendo campañas para informar y también generar conciencia, abriendo también estos espacios de intercambio. Y coincido con todo lo que dices, de verdad que el problema es muy evidente, especialmente ahora que volvió a empezar la temporada de lluvias, es muy visible la cantidad de plásticos que encontramos en nuestros ríos. Comprendo. Muchas gracias. No, todavía Ok. 5 minutos. Muchísimas gracias por la intervención. No sé si tienes algo más que agregar o comentar sobre la hoja de ruta. Sobre todo, pues, como acaba de decir el colega, invitarnos a participar, que todos somos responsables también, y que si como ciudadano te encuentras que no has encontrado un espacio para activamente aportar, el NPAP, que es la Plataforma Nacional de Acción para los Plásticos, acá en Panamá, auspiciado y anfitrión, ANCON, la fundación,
ponte en contacto con nosotros, estamos disponibles también para sumar desde todos los frentes. Y nos puedes encontrar de nuevo en el Instagram, sería Panamá NPAP, Panamá NPAP, o encontrar los documentos y nuestros correos en nuestra página web npap-panamá.org. ¿Cómo se le daría seguimiento a la hoja de ruta, Nicole? Si Sí, realmente... Ajá. la página web está enfocada en el tema de transparencia. Todo documento va a ser cargado aquí, toda actividad, los resultados que se generen de las acciones del comité también, entre muchas otras. No, me refería a que, por ejemplo, de aquí a 5 años se va a hacer como de nuevo un estudio o se va a fiscalizar que realmente ha generado algún tipo de impacto en, no sé, en la sociedad en general. Es correcto, sí. Dentro de estas mesas de trabajo, grupos de trabajo, luego se deben generar indicadores para luego entonces poder comparar el avance que se logre con las acciones planteadas o priorizadas por este comité y poder comparar cómo hemos ido mejorando en el tema de la contaminación por plástico. Ok, muchísimas gracias Nicole por hablarnos de la ruta. Gracias Magdiel por el espacio. No, gracias a ti, María, por traer y gracias también a Nicole O'Callaghan, se llama, O'Callaghan, sí, sí. que nos acompaña. Es un tema sumamente importante, el tema de los plásticos. En algún momento yo creo que vamos a terminar, bueno, si es que ya no estamos comiendo plásticos, no nos hemos dado cuenta. Sí, de hecho ya se han sacado estudios de que se Bueno, encuentran plásticos en los peces. o sea, yo creo que es un aspecto de urgencia y qué bueno que se esté llevando a cabo este tipo de conversaciones, que la Plataforma de Acción de Plásticos esté también instalando estas mesas. Y nuevamente yo creo que ese llamado a la ciudadanía a prestarle atención, a investigar, a buscar más, creo que el ir a internet, sacar un momentito de eso de TikTok, e irse a ver lo que hace el Global Plastic Action Partnership en Panamá puede ayudarnos, porque lo que se necesita es gente con más conciencia. María, no sé qué piensas. No, sí, total. Lo que me gusta de la hoja de ruta es que es algo desde la sociedad civil y cómo se ve involucrada en ella, ¿no? Y que en camino, o sea, Y ya que va trazado. encaminada y que trata de involucrar al ciudadano. Por eso es que me encantó el tema y lo quise traer aquí en Ciencia para Todos. Claro, y a veces, y esto lo digo yo, no sé, cuando está la hoja de ruta trazada, no hace falta como que inventarse más caminos, sino ver cómo uno contribuye también con esa hoja de ruta y aportar y apoyar. Yo creo que eso es importantísimo. Y es un problema que no es fácil. Estoy seguro de que no, porque Yo creo que todo está como en la educación, ¿no? Sí, No sé por si Nicole supuesto. todavía está allí. Creo que la educación sería Sí, aquí como estoy. el eje central. Ujú. No, a nosotros nos enseñaron desde niños que debemos cepillarnos los dientes en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces creo que es un Sí, tema pero- de educación. ¿Y tu cepillo? ¿Pero tu cepillo de qué material es? Ah, sí. No, a lo que me refiero es que O sea, se crean hábitos porque te ajá. enseñan a hacer Claro. esto y esto y No, esto. pero Entonces, ahora también tiene que ver con los hábitos de consumo, ¿no? Y la forma que tuvo que haber una ley para que reemplazáramos las bolsas plásticas, que todavía las dan por ahí, porque vas a echar las verduras, las pero frutas. ha tenido efecto. No, pero vas y echas las verduras, ¿en dónde las echas? O sea, es que también hay un aspecto que, por eso digo, que tiene que ver también con el ciudadano y cómo cambiamos esos hábitos. Bueno, voy a traer una persona de no sé qué institución es para ver qué impacto ha tenido. Estoy segura que ha tenido impacto porque la gente, tú ves a la gente con las bolsas y de alguna u otra manera la gente no quiere gastar en pagando el plástico. No, y está bueno, o sea, pero yo creo que también hay que irse un poquito más allá y ver qué bueno que estas conversaciones estén, ¿no? En la plataforma y soñar. Soñar. Bueno, yo no sé si Nicole sigue ahí, pero sí sigue Sí, ahí. aquí estoy. Ah, sí. Me voy y me quedo. No, es que como no te estamos viendo, por eso es que no sabemos. Mira, te quería preguntar, porque el soñar, ¿es posible soñar con Panamá sin plásticos? O sea, sin plásticos en los ríos, sin plásticos en los manglares. 100% es posible soñar. El punto es que todos hagamos un poquito y que se note la diferencia. Y como lo decías antes, las bolsas en el súper, sí es cierto que la normativa ha hecho diferencia, pero sí es cierto que también encontramos todavía bolsas
y es tú como consumidor cómo escoges no tomarlo. Agarra tu manzana, agarra tu fruta, colócala en tu carrito, no es necesario. Es como crea esa conciencia de qué es necesario y qué no es. Y decide evitar, decide gestionarlo correctamente. Suena sencillo y es complejo porque luego Exacto. estás en corre-corre o en apuro Ujú. y luego te tomas un café en la calle que parece cartón, pero sí está recubierto por plástico también. Y si luego haces conciencia de por qué esto impacta tu salud, quizás luego entonces te convences de mejor no usarlo. O es complejo y sencillo a la vez. Claro, claro. Y bueno, y ahí también está en dónde saber hacia dónde enrumbar las políticas públicas que tengan un sentido, y todo eso nace quizás desde el debate, porque si no no se aprovechan estas plataformas para debatir, para conocer, para cuestionar nuestro comportamiento de consumo, probablemente no lleguemos a estas conclusiones que estamos teniendo ahora. Así que bueno, ahora sí se nos fue el tiempo, y gracias desde la plataforma de Acción Ciudadana, Nicolás Calán, gracias por acompañarnos, y ojalá que no sea la primera, que podamos seguir hablando de esto, porque el plástico ahí sigue, ¿no? Un gusto, muchas gracias por la oportunidad de este espacio y crear un poquito de conciencia de evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Gracias, Nicole. Gracias, Magdiel. En Panamá tenemos una Cámara Panameña de Desarrollo Social, Capadeso, que ha presentado recientemente un estudio. Este estudio lleva como título el rol de las fundaciones familiares y corporativas en la transformación social de Panamá. A ver, ¿cómo la filantropía, el voluntariado, esto que nace desde la iniciativa privada, ojo, privada, para poder dar respuesta a problemas sociales que tiene el país, ha venido impactando e influyendo en una mejor calidad de vida para todos? Y justo para hablarnos un poco de este estudio que acaban de presentar Capa de eso, nos acompaña su vicepresidente Carlos Smith. Buenas tardes, bienvenido a Radio Encon, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, gracias por su invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Y Y nosotros sí, también en estamos, efecto, que esté acá con nosotros para contarnos de todo lo bueno que están haciendo las fundaciones en nuestro país. Bueno, antes que nada, explíquenos un poco esto de Capadeso, ¿no? Porque seguramente habrá muchas personas que no han escuchado acerca de la Cámara Panameña de Desarrollo Social. claro que sí. Mira, la Cámara Panameña de Desarrollo Social, Capadeso, es un gremio o una organización que aglutina a otras organizaciones y tiene ya 6 años de estar trabajando en Panamá. Tenemos una membresía compuesta por 110 organizaciones miembros, algunas muy pequeñas que trabajan a nivel comunitario, digamos en una sola comunidad o un solo distrito, y otras que son mucho más grandes, que trabajan a nivel nacional, pero también tenemos algunas organizaciones que son donantes de otras organizaciones. Eh, y todas ellas trabajan por el bien común, digamos, el llenar vacíos o espacios en los cuales, aún como Estado, como país, no hemos podido llegar a cubrir como esas necesidades. Un dato importante es que alrededor del 70% de las organizaciones que están afiliadas a Capadeso trabajan enfocadas a educación. Y creo que quizás tengamos también algo de espacio para hablar de la coyuntura educativa y la crisis que estamos experimentando. Y en Panamá, al ser un país de renta media alta, si dejas de lado la profunda desigualdad que hay en el país, desde afuera se ve como que es un país, pues, si se quiere, camino a la riqueza o incluso un país rico, pero eso nos hace, digamos, sensibles a no poder recibir financiamiento internacional para poder avanzar con la agenda. Entonces, por eso nuestras organizaciones suelen depender mucho del financiamiento privado, de la filantropía, de organizaciones corporativas o de familias que deciden destinar parte de su patrimonio a avanzar hacia una agenda social, ¿no? Eh, Claro. y ese estudio lo que refleja es precisamente la prioridad que tiene para estas 31 organizaciones familiares y corporativas que entrevistamos, la importancia que tiene invertir, por ejemplo, en educación. Un dato sumamente importante y súper interesante es que el 97% de las organizaciones que donan, o sea, no ejecutan programas, que donan a otras
organizaciones enfocan su inversión prioritariamente en educación. Y esto es una lectura bien interesante porque muchas de estas organizaciones son, a su vez, corporativas, es decir, tienen una empresa que está detrás aportando la inversión y ellos quizás tienen una lectura de cómo está, digamos, el mercado laboral y la importancia de poder invertir en el desarrollo humano a través de la educación. Bueno, se dice que la educación es el mejor catalizador para el desarrollo, y es a través de esta que el ser humano puede encontrar las posibilidades de desarrollar su máximo potencial. Y creo que no es fortuito, pensaría yo, viendo todas las desigualdades que existen en el sector educativo. A ver, estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, o sea que principalmente, a pesar de que hay empresas que están donando a través de sus distintos programas, el enfoque acá está precisamente en aportar a la sociedad panameña. A ver, ¿qué tan desarrollado se encuentra ese sector en Panamá? Y algo que usted hace un momento mencionaba que me pareció sumamente interesante es lo que uno mira por encima, ¿no? Porque pareciera que un país con las características que pintan en el papel y en los números no necesita de tantos programas sociales como nuestros vecinos. Y esto pues deja un vacío enorme que, por supuesto, el gobierno o el Estado, no voy a hablar del gobierno, el Estado, con las dificultades que ha venido demostrando en los últimos años, no es capaz de poder atender. Esto pues deja a un grupo de organizaciones y de panameños preocupados, buscando trabajar para mejorar esa situación. Claro que sí, mira, respondiendo a la primera pregunta, el nivel de desarrollo, pues vemos que en Panamá hay un sector social que está creciendo a diferentes, digamos, niveles de profesionalización. Nosotros como Capadeso, en nuestras 110 organizaciones trabajamos duro en el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones que forman parte de la membresía, pero bueno, son un porcentaje importante, más no la mayoría de las organizaciones las que están afiliadas a Capadeso. Hacia allá vamos, empezamos muy pequeño y ahora tenemos 110 organizaciones y cada vez crecemos más y más. E invertimos mucho en profesionalizar el sector por dos motivos. La primera, por hacer a las organizaciones más sostenibles en el tiempo, y segundo, porque las intervenciones que realicemos en el campo, en las comunidades, desde las diferentes causas que abordamos, sean técnicas, sean científicas, sean finas. O sea, que esa inversión que tenemos, esos pocos recursos que tenemos en materia de desarrollo, poderlos invertir de manera estratégica, ¿no? Y cuando uso la palabra inversión, no la utilizo de forma casual. Estamos invirtiendo en desarrollo con la esperanza de poder compensar algunos desafíos que tenemos en este momento, pero también poder generar un giro de timón hacia el bienestar, digamos, general en el mediano y largo plazo. Entonces hay diferentes niveles de desarrollo. Hay gente trabajando desde organizaciones como muy pequeñas, con mucha buena voluntad, pero quizás con poca estructura, pero también nosotros sí estamos impulsando a través de esta iniciativa de Capadesa, pues, el fortalecimiento del sector. También es importante mencionarte que tenemos dentro de nuestro trabajo que hacemos anualmente como Capadeso, una certificación en buenas prácticas de gobernanza, transparencia, que se llama el sello Capadeso. Transparencia, gestión y buenas prácticas, ¿no? Entonces, el sello Capadeso lo que hace es hacer que la organización pase por una serie de requerimientos técnicos, financieros, de transparencia, de ética, para poder decir, ok, esta organización cumple con lo que se espera en estas tres dimensiones que evaluamos, y por eso si usted es una empresa o un donante y desea donar a una organización con la confianza de que esos fondos se van a manejar de manera transparente, íntegra y que va a tener un impacto en la sociedad, usted pues puede hacerlo a través de ellos, ¿no? Pero también es una forma en que las organizaciones apelamos a mejores estándares de calidad para nuestra gestión, para nuestra relación con los donantes, con nuestros beneficiarios, ¿no? Es una forma también de profesionalizar el sector, que no se vea como un trabajo bonito de caridad, sino como un trabajo estratégico, un trabajo duro, un trabajo fino, que está apuntando a mejorar las condiciones de las personas en el largo plazo. Entonces, es parte también de lo que hacemos. Y bueno, originalmente las organizaciones tenían una relación un poco más, digamos, tirante con el Estado, porque había como este reproche
de las organizaciones entramos a trabajar en los espacios o en los vacíos que el Estado pues no cumple o donde no hay una respuesta estatal. Y yo creo que con los años hemos ido superando un poco esa desconfianza que existía entre las ONGs y el Estado. Nosotros creemos que el Estado es un socio importantísimo y sabemos que no hay nada que podamos hacer nosotros como sector o como ONGs que pueda reemplazar el rol del Estado. El Estado tiene una responsabilidad y las ONGs estamos aquí para apoyar esa responsabilidad a través de una mirada técnica, a través de conocimiento de campo, a través de conexión y confianza con las comunidades, pero nada va a reemplazar el trabajo del Estado. Tenemos, por ejemplo, como educación, que decía 70% de nuestra membresía trabaja el tema educativo. Hacemos lo que está en nuestras manos para incidir en la comunidad en la que trabajamos, con los niños con los que trabajamos, con los jóvenes con los que trabajamos, pero nada de eso va a ser una respuesta definitiva hasta que existan cambios estructurales, por ejemplo, en el tema educativo. Entonces, es cierto que estamos dando una respuesta, en algunas ocasiones es la única respuesta que existe para algunas comunidades, al menos con los criterios de calidad que buscamos, pero la relación con el Estado es cercana, porque apuntamos a que el Estado pueda hacerse cargo plenamente, y las ONG estaremos como vigilantes, como un rol de apoyo, como un rol de veeduría, más la responsabilidad última del bienestar de las comunidades depende del Estado. Y estoy muy de acuerdo con eso último de que no se puede reemplazar el rol del Estado y esto pues implica el poder tener o contar con instituciones fuertes que las entidades, distintas entidades gubernamentales gocen de buen prestigio y sean transparentes en todo esto, pero hay algo que me llama mucho la atención y es el aspecto de la profesionalización que está trabajando Capadeso, incluso con estas certificaciones, porque si bien hay organizaciones que enfocan todos sus esfuerzos para algún fin en particular, por supuesto que como cualquier organización necesitan financiamiento, pero sucede que hay mucho dinero que filántropos y grandes empresas están dispuestas a dar y no tienen esa estructura. A ver, ¿cómo ha venido influyendo en los últimos años el hecho de ir profesionalizando estas organizaciones para facilitar también el ingreso de financiación que al final redunda también, por supuesto, en el beneficio de las comunidades? Absolutamente. Bueno, parte también de lo que surgió en el estudio del cual hablábamos al inicio es que solamente en el 2024 casi 25 millones de dólares pasaron de estas organizaciones filantrópicas, familiares, corporativas, a programas de desarrollo, ¿no? Algunos son implementados por las mismas organizaciones que donan, o sea, son sus propios programas, pero otros sí donan a organizaciones para que ejecuten sus programas, ¿no? Y creo que es una de las principales dudas o preocupaciones de los donantes, cómo saber que las personas en las cuales estoy confiando estos recursos, estos fondos, van a operar con ellos de forma íntegra, de forma correcta, de que el recurso que estoy invirtiendo se traduzca en mejores de la calidad. Entonces creo que parte de lo que se ha venido trabajando de las organizaciones y muy movido por las propias organizaciones, esto no responde a una necesidad, digamos, sentida por el donante como tal, sino como la misma conversación que tienen aquellas organizaciones que quieren ser reconocidas por su seriedad y por su integridad, recordando que el principal activo que tiene una ONG, que tiene una fundación, que tiene una organización sin fines de lucro, es la credibilidad. Si no hay credibilidad, si la gente de la comunidad no te da, sabes, como esta licencia social que dice, hey, esta gente es seria, esta gente trabaja de forma constante, consistente, programática, con una metodología, no vas a poder sostener tu operación en el largo plazo. Entonces, las mismas organizaciones están interesadas en saber, ok, lo que estoy trabajando en esta comunidad funciona, si no funciona, cómo lo puedo mejorar, cómo evalúo el impacto, cómo evalúo los resultados que estoy obteniendo, cómo hago que mi gente atienda mejor, cómo hago para blindar, digamos, mis operaciones de riesgo de malas prácticas, de corrupción, de abuso, de faltas a la ética, ¿no? O sea, estas mismas conversaciones son las que motivan a las organizaciones a seguir dando pasos más allá hacia la formalización de sus organizaciones, al cumplimiento de toda la normativa legal, del cumplimiento de las mejores prácticas, de la prevención de situaciones de violencia o de falta de transparencia dentro de sus operaciones, ¿no? Entonces creo que viene también de este lado de las mismas organizaciones, de tratar de hacerlo mejor, y eso tiene un efecto, también tiene un efecto en la confianza que tienen las comunidades, pero también en la que tienen los donantes. Entonces las organizaciones sí están apuntando a colaborar, claro que sí, entre ellas, pero
también a poder brindar una imagen, una práctica de mayor transparencia y eficiencia, porque hay pocos recursos. Como te decía, más que nada dependemos del recurso local, y los pocos donantes que existen en el país, pues quieren Ujú. garantizar que su recurso va a ser invertido de forma adecuada. Y a medida que va creciendo también el deseo de poder ayudar, ese sentir de mejorar la comunidad y buscar la forma de financiar, también va generando nuevos retos. Hablemos un poco de cómo se mantiene en este momento el sector de fundaciones sin fines de lucro en Panamá con respecto a, bueno, a todo lo que implica llevar adelante un tipo de organización como esta, viendo, hablando particularmente de las que están formalmente estructuradas, ¿no? Que no son sencillamente movimientos o no son estos actos de buena voluntad, sino que ya como que se estructuraron y para poder mantenerse y seguir brindando ese servicio comunitario. Pues hay desafíos. Uno de los principales desafíos para todas las organizaciones es la sostenibilidad financiera. Obviamente hay gran parte de las actividades que desarrollan las organizaciones que de una forma u otra subsidian al Estado. Eso es algo que hay que ser claros, pues hay lugares en los cuales no hay acceso a servicios que están dando las organizaciones no gubernamentales, que de otra forma, si no estuvieran ahí, pues no se podrían dar, y hay una serie de personas que no podrían beneficiarse de ellas. Por ejemplo, se sabe que hay un enorme vacío en programas de estimulación temprana para los niños públicos, y esos vacíos son muchas veces llenados hasta donde es posible por organizaciones sin fines de lucro, o en temas educativos, en educación no formal, en acceso a derechos, en temas, por ejemplo, de salud. También hay comunidades que no podrían recibir servicios de salud de cierta calidad, ni siquiera organizaciones como las que están afiliadas a nosotros, como a Plaza, por ejemplo, que ofrece clínicas populares, ¿no? Entonces sí hay un enorme desafío de operar, de poder tener los fondos, pero al mismo tiempo, como con las dos manos, trabajando primero con lo local, pero también luego haciendo incidencia con el Estado para que, como te decía originalmente, puedan asumir el rol, ¿no? Al margen de eso, enormes desafíos. Tratamos siempre de posicionar la agenda de desarrollo, que no olvidemos que el desarrollo no solamente es la construcción de infraestructura, no solamente es la construcción de edificios, no solamente son los indicadores macroeconómicos, también hay desarrollo en el trabajo con las comunidades, en el trabajo con los niños, con las niñas, con las mujeres, con los adolescentes, en las comunidades vulnerables, con las personas con discapacidad, y son infinitas las necesidades, ¿no? Entonces sí, siempre es como importante recordar que la inversión de desarrollo es importante, especialmente en inversión en temas de niñez, en temas de educación. Tienen un retorno de inversión muy amplia, pero aparte de eso también es un tema de derechos, un tema de derechos humanos, ¿no? Y creemos que a veces se escapa esa mirada de la conversación. Y bueno, también en este momento las organizaciones están en el campo y preocupados también por lo que está pasando en el país, preocupados también por la polarización que existe, por la incapacidad que estamos teniendo de escucharnos, de poder como llegar a puntos intermedios. Nos preocupa mucho el tema educativo. Tenemos ya 2 meses sin escuelas, tenemos ya un periodo de tiempo extremadamente extenso en que los adultos, porque acá queda como traerlo a una reflexión de que finalmente los gremios y el Estado, pues, que tienen esta diferencia que se vale en una sociedad democrática. Si uno tiene, sabes, tú tienes valores democráticos, tú tienes que saber que habrá disenso, pero nos preocupa muchísimo que los adultos no estamos logrando ponernos de acuerdo sin afectar a los muchachos, a las muchachas, ¿no? Ya estos 2 meses de paralización se suman a la paralización que hubo en el descontento y en el conflicto minero hace 2 años, y Ujú. también con el cierre de las escuelas más dilatado que hubo, quizás uno de los más dilatados en el mundo, cerca de 2 años, las escuelas cerradas. No nos hemos recuperado de eso y hemos tenido como estos permanentes bloqueos. Entonces, no quiero entrar en si el reclamo en este caso, de los gremios docentes es o no es legítimo, porque no se escapa a mi capacidad de opinar sobre un tema que es muy amplio, pero sí me preocupa que los chicos y las chicas, los estudiantes, estén en el medio nuevamente de este conflicto, ¿no? Y la postura nuestra Claro. como Cámara es recordar que la educación es un servicio esencial, como es la salud y como es la seguridad, por ejemplo. Las escuelas tienen que permanecer abiertas al margen de que exista un conflicto, porque la escuela, además de enseñar,
ofrece protección contra la violencia, ofrece alimentación, Ujú. ofrece acceso a vacunas. O sea, hay todo un ecosistema de protección alrededor de las escuelas que se incumple, ¿no? Entonces, al margen de que exista conflicto, habrá conflictos y hay espacio para el disenso en una sociedad democrática. Tiene que haber espacio para el disenso, tiene que haber espacio para la resolución pacífica de los conflictos, pero los jóvenes no pueden quedar en el medio. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar en esto? Y creo que el llamado a las clases es importante, no es suficiente, o sea, no que los maestros vuelvan a la escuela, no hará que la crisis educativa se supere, pero al menos no se va a empeorar más de lo que está. Digo, cuando los maestros vuelvan, aún habrán temas de calidad, de acceso, de pertinencia que hay que seguir como conversando como sociedad, pero sí estamos muy preocupados de que los chicos y las chicas no tengan acceso a la escuela. Ponte en un caso de un pelado que esté terminando su secundaria este año, ¿no? ¿Cuántos días de clase tuvo ese muchacho en secundaria, en media? Teniendo en cuenta que los últimos 3 años ha tenido tantas interrupciones, ¿no? Sé que realmente es muy, muy grave la situación. Bueno, y hablando de eso, no es fortuito el hecho de que cerca del 97% de lo que se ha destinado en temas de organizaciones sin fines de lucro, según el estudio que ustedes presentan, haya sido a la educación. Y bueno, con eso que acaba usted de mencionar de que en las escuelas reciben protección también, muchos comen porque van a la escuela y en sus casas probablemente no tengan la misma alimentación, aparte de que esto asegura tener un mejor futuro. O sea, la forma de poder romper con la cadena de pobreza tiene que tener dentro de su elemento principal la educación, y probablemente, bueno, si tuviéramos una población mucho mejor educada, con mejores accesos a la calidad educativa y demás, habría menos que destinar a lo que estamos destinando hoy día en temas de desarrollo social. Ya por último, y refiriéndome un poco a Capadeso, con esto de la Cámara Panameña de Desarrollo Social, seguramente habrá muchas organizaciones que estén interesadas en conocer un poco al respecto de lo que hacen aquí y cómo integrarse, cómo colaborar y crecer en ese ecosistema en donde la colaboración conjunta pues pueda ayudar a llegar a más personas, por un lado, a tener quizás mejores formas de financiamiento. Sabemos que es limitado el tema de financiamiento internacional, irónicamente, teniendo tantas dificultades en Panamá con características similares a nuestros países, pues parece que los números pesan más, ¿no? Pero las realidades son otras. Así es. Y por último, pues el hecho de que cómo se vislumbra de aquí en adelante, ¿no? Luego de este estudio, Capadeso, para seguir fortaleciéndose y seguir pues llevando todo esto que se traduce en beneficios a toda la comunidad, incluso a los que no recibimos directamente un beneficio, digo no directamente, lo recibe el país, y que la fuerza productiva se desarrolle. Eso pues ganar para el país, ganamos todos. Claro, bueno, pueden visitar nuestra página web que es capadeso.org y también estamos en redes sociales. Creo que la red más activa es la del Instagram y ahí también pueden tener información. Y las organizaciones que así lo deseen pueden ver cómo afiliarse a la Cámara. También en la página web hay varios estudios, no solamente este estudio de donantes, también tenemos un estudio del rol de las ONGs en el sector social, también tenemos la agenda que le presentamos a las diferentes campañas presidenciales con los temas más urgentes en materia de desarrollo. Y también hay un estudio muy interesante sobre salud mental, ¿no? Sobre cómo incide trabajar en estos temas que puede ser tan angustiantes, ¿no? Desde afuera se ve como que, ay, qué lindo que trabajas con niños, qué lindo que trabajas en una comunidad a través del arte, pero cuando vas a ver, por ejemplo, lo que viven nuestros trabajadores en el sector es muy complejo. O sea, trabajas con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha violencia, y eso tiene un impacto. Entonces, ese estudio también está ahí disponible. Ahí pueden encontrar información de la Cámara, de cómo afiliarse. Y pues nada, creo que no solamente se trata del tema financiero, creo que el tema financiero ocupa mucho la preocupación de las organizaciones porque intentan sostenerse en un ambiente que es bastante competitivo, donde hay pocos recursos, pero creemos que quizás lo más importante es la tendencia que tienen las organizaciones a capacitarse, ¿no?
sea, tenemos mucha oferta de formación. De hecho, vamos a estar lanzando un proyecto dentro de muy poco. Se llama Academia Capadeso. Es una serie de capacitaciones en forma de diplomado para personas que son parte de la membresía, pero también estará abierto a personas que están interesadas en el mundo del desarrollo, de la responsabilidad social empresarial, o que tienen como tú le llamabas, como un colectivo o un movimiento que de pronto han pensado convertirlo en una ONG formalmente, y creo que es algo que podría darles cierta, ciertas guías para hacerlo. Eso va a estar abierto a la comunidad dentro de un par de semanas, y pues a través de nuestras redes sociales pueden tener más información. Buenísimo, muchísimas gracias por compartir tanto acerca de lo que está haciendo la Cámara Panameña de Desarrollo Social. Tenemos una cámara que también aglutina a varias organizaciones sin fines de lucro en nuestro país. Eso es importante, hay que también conocer lo que están haciendo y por supuesto estoy seguro que habrá muchos interesados en poder ayudar y colaborar. Bueno, por ahí dice una premisa que solo el pueblo salva al pueblo, aunque es más como beligerante, yo creo que tiene algo de verdad en todo esto. Si nosotros podemos ayudar y colaborar, es como al final vamos creando esa sociedad. No todo puede ser recostarse en los gobiernos. A veces también está en ver cómo desde la iniciativa privada, desde las organizaciones civiles, se puede generar alto impacto, por supuesto, al lado del Estado, quien es el que principalmente debe velar por estos aspectos. Lastimosamente, pues sabemos que la realidad son otras y toca ver cómo se resuelve, pero qué bueno que existan estas organizaciones que dan su granito de arena para contribuir por el desarrollo social. Así que Carlos Smith, vicepresidente de Capadeso, gracias por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión.